tal? Muy buenos días. Hoy vamos a continuar, pero hoy vamos a tener una clase diferente. Vamos a tener una clase de planificación, siempre con el curso de administración de empresas, que habíamos visto que era planificación dentro de la organización. Habíamos visto que eran el proceso administrativo, ¿sí? Dentro del proceso administrativo que era la planificación, y ahora vamos a centrarnos directamente en ese tema. Entonces, ¿qué es lo que hablamos cuando hablamos de planificación? Cuando hablamos de planificación, nosotros vamos a hablar de un proceso administrativo. Un proceso administrativo en el cual nosotros nos vamos a hacer las preguntas: ¿qué se desea hacer? ¿Sí? Hacer las preguntas: ¿qué se desea hacer? ¿Sí? Recordemos que es una pregunta. ¿Sí? También vamos a tener la pregunta: ¿qué se va a hacer? ¿Qué se va a hacer? Y también quién y cuándo se va a hacer. ¿Quién y cuándo se va a hacer? Muy bien, entonces la planificación es ver al futuro. Es ese proceso administrativo que nos va a aclarar, que vamos a tener con estas preguntas: qué es lo que vamos a hacer, cómo, cuándo, pero la palabra clave acá: hacer. Siempre va a ser esa pregunta de qué se va a hacer. Muy bien, entonces vamos a continuar con el principio de la planificación, y acá vamos a determinar cinco puntos muy importantes, ¿sí?, que los vamos a detallar de la siguiente manera. Vamos a hacer 5, vamos a hacer 1, 2, 3, 4 y 5. Dentro de estos 5 puntos vamos a decir: el principio de la planificación debe de ser flexible. Debe ser flexible. Vamos a ver qué es eso. Debe de ser de unidad. Debe de ser de unidad. También debe de ser preciso. Debe de ser preciso. Debe tener datos. ¿Sí? Debe tener datos. Muy importante eso también. Y por último, pero vamos a hablar antes de esto para llegar a este proceso. Muy bien, entonces debe de ser flexible. ¿Qué significa ser flexible? Que puede variar, por ejemplo, una flexibilidad que pueda cambiar, no ser riguroso, ¿sí? Por ejemplo, si vamos a ver un ejemplo, esto sería algo riguroso, ¿sí?, que solo es lineal, y algo flexible que pueda pues tener ya sea una alta o una baja, o dentro de esa baja pueda tener otra alta. Entonces, la palabra flexible, muy importante acá. Entonces, debe de ser flexible, poder cambiar situaciones,
imprevistas. Situaciones imprevistas proporciones nuevas acciones que se puedan ajustar, acciones que se puedan, vamos a colocar aquí, ajustar. Entonces, es ese proceso que sí, que se puede cambiar en una situación, que tenga proporciones nuevas, que tengan acciones que se puedan ajustar en el proceso, por eso es flexible, ¿verdad? Luego tenemos que debe ser de unidad. Es esta parte de acá. ¿Qué significa de unidad? Que todo debe ser integrado. Todo debe ser integrado. Todo debe ser integrado en un plan de unidad. En un plan de unidad. En un plan de unidad general. Un plan general dirigido al objetivo principal. Dirigido al objetivo. Habíamos dicho que el principio de la administración es cumplir los objetivos, ¿sí? Esa es la palabra clave ahí, los objetivos. Debe de ser preciso. O sea, ¿qué es la precisión? O sea, el tener datos reales. Tiene que tener un razonamiento. Por supuesto, un razonamiento lógico. Opiniones subjetivas. Opiniones subjetivas y cálculos abiertos. ¿Sí? Por eso son precisos. ¿Sí? La palabra precisos acá, que son reales, lógicos, razonamiento lógico, subjetivos y cálculos. Y dentro de estos datos precisos, nosotros debemos de tener estos datos, que son los datos reales. ¿Sí? Estos datos reales los podemos obtener con datos estadísticos, estudios de mercado, estudios de factibilidad, estudios de factibilidad, cálculo probabilístico, y modelos matemáticos. Entonces, debe de tener datos. Esos datos, ¿cómo los vamos a obtener? Por medio de la estadística, por medio de... Vamos a hablar de cada uno de ellos.
por medio de los datos estadísticos, ¿sí? Se hace una encuesta, se evalúa qué podemos vender o realizar. Entonces, dentro de esto tenemos el estudio de mercado. Vamos a ver a qué gente le vamos a vender, si es un producto, dependiendo de la zona, qué es lo que se necesita. Estudio de factibilidad, si es factible vender ahí. Por ejemplo, si yo quiero ir a vender pizza al interior del país, si realmente consumen pizza o es mejor invertir en otro producto. El cálculo probabilístico, qué tan probable es realizar este producto, si se puede vender, si yo tengo toda mi materia prima, ¿sí? Yo tengo que tener una probabilidad de que se tenga que vender. Y por supuesto los modelos matemáticos que abarcan cada uno de estos para llegar a todo eso. Pero entonces, al tener cada uno de estos, algo muy importante, ¿sí? Que el principio de la planificación debe de ser cuantificada. Eso es muy importante, debe ser cuantificada. Cuantificada, o sea, que se pueda contar, ¿sí? Que debe de tener un tiempo, debe de tener un tiempo y dinero. Muy importante, debe ser cuantificada, que se pueda contar, un tiempo donde yo pueda cumplir cada una de estas partes del principio de la planificación. Y algo muy importante, fácil ejecución y evaluación. ¿Sí? Que son los últimos dos puntos que habíamos visto del proceso administrativo, ¿sí? Que se ejecuta y que se puede evaluar, ¿sí? Que es la dirección y control, ¿sí? Dirección, o sea, que se está ejecutando, y la dirección, que se pueda evaluar. Entonces, al tener todo esto, eso es el principio de la planificación, ¿sí? Flexible, de unidad, preciso, que debe tener datos pero todo eso debe ser cuantificado con un tiempo, porque yo no puedo tardarme 5 o 6 años recaudando datos estadísticos para hacer un estudio de mercado, si tengo factibilidad de vender, si probablemente lo voy a vender, mis modelos. O sea, yo no me puedo tardar tanto tiempo, o sea, lo puedo cuantificar, pero me estoy tardando mucho. ¿Por qué? Porque estoy gastando mucho dinero en ese proceso. Entonces, no se está haciendo muy bien ejecutado, por lo tanto, la evaluación me está diciendo que es mucho, ¿sí? Entonces estoy perdiendo, en este caso, en estos ejemplos, dinero. Bueno, continuando entonces, ahora con los elementos de la planificación, vamos a tener estos 11 elementos que sí tiene que tener la planificación. Recordemos que la planificación es todo ese proceso que nosotros necesitamos para ser ejecutado, o sea, todo eso que vamos a ver planificado en el futuro. Entonces, tenemos estos 11 elementos. Vamos a iniciar con la misión. La misión es ese proceso de razón de ser o fin de una organización, con las preguntas: ¿qué producimos y para quiénes producimos? ¿Sí? Es el fin de una organización. ¿Por qué es que nosotros estamos? ¿Quiénes somos? ¿Sí? ¿Para dónde vamos? Eso es, por decir, una misión, ¿sí? Que es lo que yo debo de cumplir, es una misión. Y la visión, ¿sí? Es eso que yo quiero ver. Son las metas de mediano plazo, ¿sí? Son las metas a mediano plazo, y sirve para orientar decisiones, ¿sí?
Entonces, ya teniendo estos dos puntos importantes, vamos a ver los valores de la planificación dentro de una organización, de una empresa. Son las creencias y conceptos básicos de una organización, ¿sí? Estos son los valores, los que nosotros tenemos que tener. Son aquellos conceptos. Luego tenemos los objetivos. Son los resultados que se pretenden alcanzar en un tiempo determinado, ¿sí? Yo debo tener claros mis objetivos. Yo quiero llegar a vender, yo quiero llegar a producir, pero por supuesto en un determinado tiempo. Dentro de la empresa, uno de los elementos muy importantes es las políticas. Son los principios generales que la empresa se compromete a cumplir, porque son políticas, ¿sí? Esta empresa se compromete a cumplir, a no ensuciar el agua que se va a ir al drenaje, se compromete a cumplir, a separar los desechos, ya sea dependiendo si es de alimentos, podríamos hablar de que se compromete a cumplir, a separar el aluminio con el plástico, a lo orgánico y lo inorgánico, ¿sí? Por ejemplo, son políticas que la empresa necesita o quiere cumplir. Hay reglas, ¿sí? Aparte son las políticas y aparte son las reglas. Las reglas son órdenes que se toman en acciones específicas. Vamos a ver, por ejemplo, dentro de las reglas, ¿sí? Por ejemplo, no fumar, ¿sí? O no camine fuera de la línea de trabajo, por ejemplo, si fuera un área específica de producción, ¿sí? O otra regla sería, por ejemplo, si fuera oficina, no fumar dentro de las instalaciones, entrar en su horario específico, salir en su horario específico, dejar ordenado. Son reglas que la empresa nos está dando a nosotros si nosotros fuéramos los trabajadores. Y las políticas son las que la empresa se compromete a cumplir como dicha empresa. Y vamos a seguir entonces con lo que es el procedimiento, ¿sí? El procedimiento son las guías y acciones que detallan la forma exacta de cumplir cierta actividad. Por ejemplo, si hablamos de una empresa dedicada a algún servicio, ¿sí? Hay unas guías, hay unas acciones que se detallan exactamente para cumplir esa actividad. Por ejemplo, mi servicio es empaquetar, entonces yo debo de tener una forma exacta de hacer ese servicio, ¿sí? De cumplir esa actividad. Luego se envía o se hace el proceso. O, por ejemplo, si mi empresa es brindar un servicio contable, por ejemplo, entonces yo debo de saber cuál es la forma exacta de cumplir la actividad, si yo debo llevar cierto control en Excel, si yo debo de planificar y detallar cada uno de los procesos que estoy haciendo. Entonces yo debo de saber para cumplir esa cierta actividad, pero es un proceso que se debe de hacer. Si fuera una empresa de producción, por ejemplo, yo debo de saber cuáles son las guías y acciones que me hacen cumplir esa actividad. Bueno, primero debo de revisar que toda la maquinaria esté bien, que el proceso detallado del mantenimiento esté completo. Todo eso es un proceso. Las estrategias, otro muy importante, otro elemento, curso de acciones generales, determinación, evaluación y selección. Vamos a ver esto de estrategia, lo vamos a ver aparte porque es muy importante, pero son fáciles, ¿sí? Son las estrategias que nosotros vamos a tomar para mejorar ese proceso. Entonces, ¿qué es el programa? Son los planes requeridos para alcanzar los objetivos de un esquema, ¿sí?
es el esquema donde se establece la secuencia de actividades, ¿sí? Entonces lo programamos, ¿sí? Son aquellos planes que está detallado, ya sea escrito o de una vez ya planificado, que alcanzan los objetivos. Volvemos a ver la palabra objetivos, es muy importante. Algo muy importante, bueno, todos son importantes, pero dentro de la planificación del elemento, el presupuesto. Es un esquema escrito en una forma general y específico que determina el origen, o sea, desde dónde estamos iniciando, y asignación de los recursos, ya sean quetzales, dólares, y dependiendo de la moneda, ¿sí? Pero ¿qué es lo que me quiere decir esto? De que el presupuesto es todo lo que es contable, todo lo que se genere dinero. Entonces, ¿cuál es el origen? ¿Sí? ¿Cómo estoy obteniendo yo mi dinero y cómo lo estoy asignando dentro de los recursos para que el proceso siga creciendo? Y por supuesto, en lo que es la planificación, lo que es la administración, siga lo que habíamos visto, ¿verdad? Que era la planificación, la organización, la dirección y el control, ¿sí? Muy importante el presupuesto. Y las normas, ¿sí? Son aquellas creencias compartidas en las que las personas deben pensar y comportarse, ¿sí? Son aquellas normas que, por ejemplo, si hay la empresa tiene algún comedor, por ejemplo, las normas de utilizar ese comedor deben de ser pensadas y compartirse para yo me debo de comportar bien en el comedor, debo de dejar limpio, debo de utilizar bien el microondas, por ejemplo. Esas son normas que me están dando para yo cumplir. Entonces, elementos de la planificación, son 11 elementos muy importantes. La misión, la visión, los valores, los objetivos, las políticas, las reglas, el procedimiento, la estrategia, el programa, el presupuesto y las normas. Una no es más importante que la otra, pero dependiendo en dónde estemos nosotros trabajando, así va a tener más importancia, porque, por ejemplo, la misión y la visión, que es muy importante para los que están en el puesto de gerencia, ¿sí? Si estamos cumpliendo. Ahora, lo que son valores, por ejemplo, y normas, ¿sí? Son para los que ya están en un proceso de una gerencia específica, por ejemplo, gerencia de producción, gerencia de ventas. O sea, sí estoy cumpliendo los valores y las normas. Los objetivos son los resultados que pretenden alcanzar en un tiempo. Esto entra, por ejemplo, en gerencia. Las políticas lo tomaría ya un representante legal, ¿sí? ¿Qué es lo que yo me comprometo a cumplir? Las reglas ya serían un proceso de producción, ¿sí? Yo debo de tener esas acciones específicas. Igual el procedimiento, las estrategias, aquí las estrategias, los programas, estas dos, pueden ser para todos, cada uno de los trabajadores. Por ejemplo, las estrategias de un gerente para mejorar el proceso o las estrategias de la persona dedicada a la limpieza. ¿Sí? Por ejemplo, tengo una estrategia de limpiar desde la oficina del fondo hacia acá antes de las 6:30 de la mañana, porque a esa hora pues ya comienzan a ingresar. Esa sería una buena estrategia, pero si él llega a las 7 menos 10 y comienza desde donde comienzan a ensuciar, entonces no tiene una buena estrategia, ¿sí? Y él puede incluso hacer sus propias estrategias. También un gerente hace sus propias estrategias. Entonces, muy importante cada una de los elementos. Repito, va a tener mucha importancia dependiendo en dónde estemos trabajando nosotros, en los elementos de la planificación. Ahora vamos a ver dentro de los elementos los objetivos. Vamos a ver los objetivos, muy importante los objetivos, ¿sí? Y las políticas.
vamos a detallar los objetivos y también las políticas. Ahora lo demás creo que está ahí escrito, son las palabras claves que nos pueden ayudar ahí. Muy bien, como habíamos dicho, entonces en los elementos de la planificación nosotros vamos a tener unos objetivos y unas políticas. Muy bien, los objetivos son, en este caso vamos a hablar de dos. Vamos a hablar de los generales y de los específicos. Los objetivos generales en cuestión son aquellas expresiones que son generales, o sea, que nos abarca todo lo que nosotros queremos hacer dentro de una organización. En este caso, son directamente algo general. Por ejemplo, ser líder del mercado, ¿sí? Incrementar ventas, ser la mejor opción de productos farmacéuticos, ¿sí? Es directamente algo general que nos abarca. Ahora, si hablamos de objetivos específicos, son aquellos objetivos concretos expresados en cantidad y tiempo, ¿sí? Por ejemplo, tener ventas al 20%, vender 1000 unidades en un mes, ¿sí? Son aquellas que sí me dicen directamente qué es lo que voy a hacer, algo específico, ¿sí? Algo general que me abarque todo y algo específico, cómo que yo voy a llegar a cumplir con esa generalidad, ¿sí? Por supuesto, acá pueden haber varios objetivos, ¿sí? Porque es para ir cumpliendo, pero aquí, si mucho, unos 2, si mucho, y aquí unos 5 objetivos específicos. Bueno, y hablando de las políticas, dentro de una organización, tenemos que hay políticas de estrategia general, técnicas o de departamento y operativas o específicas. Bueno, entonces las estrategias generales son de alta gerencia, o sea, son aquellas decisiones que solo los gerentes, cuando se reúnen, ¿sí? Reunión de gerentes, ya sea gerente de ventas, gerente de producción, gerente de recursos humanos, gerente de contabilidad, y la empresa que lo tiene dentro de la gerencia. Y establecen los lineamientos que guían a la empresa a una unidad integrada. Por eso es que es muy importante las reuniones de gerencia, ¿sí? Que se establezcan las estrategias generales, por supuesto, generales, ¿sí? Que me abarquen todo. Están las técnicas o de departamento. Se dirigen a cada departamento, ya sea un departamento de ventas, un departamento de planificación, departamento de producción, departamento de recursos humanos, departamento de limpieza, como los conserjes, por ejemplo. Entonces hay departamentos en cada uno de ellos. Entonces ahí es donde va dirigido entonces las técnicas o de departamento. Las operativas o específicas van dirigidas a las decisiones que debe efectuarse en cada uno de los departamentos. Por ejemplo, en el departamento de ventas venimos vendiendo 1000 unidades al mes y de repente vendimos 1000 unidades en julio y de repente comenzamos a descender, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Sí? Por ejemplo, ahora solo vendimos 500 unidades en agosto y estamos vendiendo ahora solo 100 en septiembre, por ejemplo. Entonces, ¿qué está pasando con el departamento de ventas? Las personas no están ofreciendo como debe de ser, los clientes están teniendo comunicación con la competencia. Entonces, ¿qué es lo que la competencia está ofreciendo? Tal vez el producto más rápido a menor precio. Entonces, ahí tenemos que hacer un estudio de mercado, el departamento de ventas. Entonces, ¿qué decisiones vamos a tener? Por ejemplo, por eso dice aquí, dirigidas a las decisiones que se debe en cada uno de los departamentos. O sea, que las decisiones de ventas no van a repercutir, por ejemplo, a recursos humanos, ¿sí? O por ejemplo, nos vamos a recursos humanos. Y recursos humanos venía bien con todo el proceso, pero se atrasó, por ejemplo, con lo del IX, o se atrasó con lo del
proceso de IRTRA o con lo de vacaciones. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Entonces, lo que decida recursos humanos no tiene que afectar al departamento de planificación, a producción. O por ejemplo, si nos vamos a producción, bueno, hay 5 máquinas produciendo determinado producto y de repente molestan 3, o sea, se descompusieron 3 máquinas, solo hay 2. Entonces, producción tiene que ver, producción no le voy a preguntar a ventas, mire qué puedo hacer, ¿sí? Ventas va a seguir vendiendo, ¿sí? Y producción tiene que cumplir con lo que se prometió de las ventas, ¿sí? Pero producción no va a decir, miren, ya no sigan vendiendo porque no tenemos producción. Producción tiene que ver, por supuesto, tiene toda el área específica, por ejemplo, tiene mantenimiento, tiene reparación, bueno, si hay que hacer horas extras, si hay que contratar más gente, si hay que crear otro turno, o ya estamos completos 24 horas, se está trabajando sábados, se está trabajando domingos, pero no le puede decir a ventas ya no vendan, ¿sí? Porque entonces, si el gerente de producción toma la decisión de que ya no vendan, entonces la estrategia general no se está cumpliendo. Entonces las operativas específicas no se están diciendo en cada uno de los departamentos. Hay que tener cuidado dependiendo de cada uno donde esté trabajando para cada uno de ellos. Entonces es muy importante los elementos de la planificación y saber en dónde hay que aplicarlos. Bueno, entonces esto es un poco de lo que es administración de empresas, viéndolo desde conceptos básicos, ideas claras y, por supuesto, algo muy importante para el estudio, las palabras claves. Las palabras claves acá están dirigidas a cada uno para que podamos comprenderlas. Entonces, les deseo éxitos y esperando que les pueda servir un poco esta clase, un poco más dinámica, haciendo varios puntos importantes ahí. Éxitos y bendiciones.